Bien, ahora sí, ya estamos en vivo. Muy buenos días para todos. Hoy, sábado 3 de julio de este 2021, estamos en una nueva charla virtual de Aviar y Diabetes Viedma. Hoy tenemos a un amigo, ahora se les voy a presentar, una persona con la cual ya hace mucho tiempo venimos trabajando en Aviadi y no podía no estar en este ciclo de charlas virtuales, pero ahora les voy a contar. Les damos la bienvenida desde Avia y Diabetes Viedma en este ciclo de charlas virtuales, que como todos sabemos, nuestras actividades presenciales están modificadas por este contexto epidemiológico que hoy nos toca vivir, pero sin embargo seguimos adelante con esto que es la educación diabetológica tan importante, no solamente para los pacientes con diabetes, sino también para los familiares y un poco también para el público en general, esto de sembrar un poquito de conciencia de la prevención de la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, los buenos hábitos de vida, los hábitos de vida saludable. Y bueno, en ese camino estamos desde Avia y Diabetes Viedma. Este es nuestro año número 22, así que seguimos con todas las ganas de seguir haciendo educación diabetológica. Y como les decía hoy, nos acompaña un amigo. Ahora lo voy a presentar. Antes les recuerdo que si esta charla no la pueden terminar de ver, una vez que esta charla finalice en el transcurso de la semana, esta charla la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, que es Avia y Diabetes Viedma. Ahí la pueden encontrar, la pueden volver a ver, la pueden compartir, la pueden pasar por un pequeño enlace a través de redes sociales. Así que realmente la idea de esto del canal de YouTube es ir subiendo estas charlas para que se transforme en una biblioteca de diabetes, donde estén todas las charlas a mano, fácil de encontrar, para que todos las puedan ver y las puedan tener a la mano. Dicho esto, no quiero estirarlo más. Hoy tenemos a nuestro amigo Javier Pupco. Javier es bioquímico, realmente es una persona con la cual hemos compartido no solamente actividades presenciales acá en Viedma con Aviadi, sino también hemos participado en distintos congresos, siempre ha estado apoyándonos, asesorándonos en la parte de bioquímica, el laboratorio en diabetes, justamente el tema que vamos a hablar hoy. Y bueno, realmente ahora primero lo voy a presentar, voy a hacer toda la presentación formal y después vamos a hablar un poquito con Javi. Javier, justamente como les decía, es bioquímico, es graduado en la Universidad Nacional del Sur. También pertenece a la Sociedad Argentina de Endocrinología y Ginecología Reproductiva. Es especialista en endocrinología y ginecología de la reproducción. Es el director técnico de un laboratorio muy conocido de acá, Viedma, el laboratorio RUF, con quien hace mucho tiempo también interactuamos. Javi justamente también es integrante el staff de profesionales que está en Aviadi, que colabora con Aviadi, así que realmente para nosotros es un gusto poder compartir esta mañana con un amigo de la casa, con una persona a la cual hace muchísimo tiempo eh, contamos con esto de poder interactuar con él, de poder ayudar a la gente a través de una charla, de un consejo. Y bueno, Javi, buenos días y nuevamente, como te dije en la previa de esta charla, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por regalarnos un sábado y bueno, bienvenido a esta nueva forma de charla bueno, que nos toca vivir hoy, pero sin embargo seguimos adelante. Hola Nico, buen día a vos y a todos los amigos de Aviadi. Te digo que estoy un poco nervioso con esto de la virtualidad, vamos a ver cómo sale. Esperemos que todo vaya bien. No, va a salir fantástico. Esto es una charla como la de los sábados a la mañana. Vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo posible. Ya hay mucha gente que nos está mirando. No te quiero meter presión, pero hay mucha gente de Viedma, de otras partes del país. Y realmente No, la idea es poder hablar como lo hacemos de forma presencial y poder llevar estos conceptos de forma simple para que las personas con diabetes, su familia, y por ahí también a las personas que les interesa escuchar sobre el tema o tienen curiosidad sobre el tema puedan vamos a hacerlo de forma fácil. Así que vamos a explicarle un poquito a la gente cómo va a ser la dinámica de esta charla. Ahora Javier va a hacer una presentación a través de unos slides, de un PowerPoint. Una vez terminada la presentación,
Ustedes, mientras Javier está haciendo esta presentación, pueden ir en el chat de Facebook, por donde estamos saliendo, en el Facebook de Aviadi Diabetes Viedma, pueden ir escribiendo ahí en el chat preguntas, consultas, sugerencias, lo que les parezca referido a la temática. Una vez que Javier termine con su presentación, vamos a traer esas preguntas a esta charla y vamos a hacer un poco un ida y vuelta de algunas preguntas y respuestas, las que podamos ir contestando. Recuerden que tenemos un tiempo acotado, vamos a tratar de no extendernos demasiado, pero vamos a tratar de hacer un ping-pong de preguntas y respuestas para que las consultas y las preguntas que por ahí hace la gente a través del Facebook las podamos responder. Y al finalizar vamos a estar cerrando la charla. Recuerden lo que les decía recién, si no pueden terminar de ver la charla o si quieren avisarle a alguien, esto después queda alojado en nuestro canal de YouTube. Dicho esto, Javi, si querés, arrancamos, compartí pantalla, Bueno, te voy guiando. a ver, Nico, el momento crítico. El momento A crítico, ver, pero no es tan crítico, está bueno. Compartir voy pantalla, botón al verde, botoncito compartir verde. pantalla. Mientras les voy contando, ahí está, ahí se está empezando a compartir. Mientras les voy contando que pueden a su vez también seguir los otros canales de comunicación, que es el Facebook de Aviadi y el Instagram. Bien, Javi, ya estás con el control de la transmisión. Bueno, Yo voy a apagar mi cámara y mi micrófono, me voy a quedar en esta transmisión y te dejo al mando de ella. bueno, Nico, gracias. Logramos comenzar con la charla. Gracias de nuevo a Aviadi, a todos los amigos de Aviadi por invitarme una vez más a la charla de los sábados, esta vez a través de esta formalidad virtual, que bueno, es nueva para mí. Esperemos que no se aburran demasiado. Comenzando con nuestra charla, quería más que nada en esta charlita de hoy dejar en claro la importancia del paciente cuando se va a hacer un análisis, un examen al laboratorio. Nosotros en el laboratorio y en todos los manuales de procedimiento están descritos para los análisis 3 etapas o fases, que las denominamos etapa preanalítica, analítica y posanalítica. ¿Por qué pongo esto? Porque la etapa preanalítica es donde interviene la preparación del paciente, ¿sí? Entonces es muy importante que el paciente entienda las consignas, las indicaciones que da el laboratorio para poder realizar sus análisis en condiciones fisiológicas adecuadas. Los malos resultados o los resultados que no tienen un buen valor clínico para el médico, los errores, el 70% están en esta etapa preanalítica, que es la etapa que va desde que el médico nos prescribe la orden de análisis clínicos hasta que el bioquímico comienza a trabajar, a hacer el análisis propiamente dicho con nuestra muestra, que puede ser de sangre, de orina, alguna otra secreción, ¿sí? Entonces, como pacientes intervenimos en esta etapa, tenemos que entender bien las consignas y respetarlas. Esta imagen la había puesto en el año 2019 y cuando la vi preparando la charla para este sábado me resultó impactante, porque bueno, creo que hoy en día en las condiciones en que estamos viviendo a causa de la pandemia, es de gran utilidad las páginas web de los laboratorios. Aprovechenlo como paciente, hay mucha información de las páginas web. Las páginas web de los laboratorios son casi todas similares, casi todos los laboratorios tienen una, y hay muchísima información, incluso hay preguntas frecuentes, que es la que nos hacemos todos como pacientes, que están contestadas ya en estas páginas web de los laboratorios, ¿sí?
Tal es así que entre las preguntas frecuentes, bueno, ¿cómo debo solicitar un turno? Si atienden o no mi obra social. Y una pregunta frecuente, que acá la resaltamos un poquito, ¿en qué consiste el ayuno? ¿Sí? Muchos se preguntan si tomando agua cortamos el ayuno o no. Bueno, agua se puede tomar cuando realizamos un ayuno, pero solamente agua, ¿sí? No se puede tomar ni mate amargo, ni té amargo, que son uno de los comentarios que siempre nos hacen los pacientes. El WhatsApp, esto es algo que hoy en día, repito, sobre todo a causa de la pandemia, se ha comenzado a utilizar mucho y en cierta forma a mí me sorprendió mucho la utilidad que tiene el WhatsApp, ¿sí? Todos aquellos pacientes que quieren evitar acercarse al laboratorio reiteradas veces, porque suele haber gente, podemos estar en contacto con gente, y el laboratorio en sí es un lugar que puede ser complicado para los que tenemos alguna patología. El tema del teléfono y esta red social que es el WhatsApp es muy útil. De hecho, ahora hasta las órdenes médicas se pueden autorizar a través de esta metodología, nos pueden dar indicaciones a través del WhatsApp, nos pueden dar turnos e incluso estamos recibiendo hasta nuestros informes de análisis clínico por el WhatsApp. Y eso está muy bueno porque no solo lo podemos recibir por el WhatsApp, sino que también se lo podemos transmitir al médico, ¿sí? Y eso nos evita ir reiteradas veces al laboratorio. Bueno, un poco en qué interviene el laboratorio, qué es lo que hace el laboratorio. Siempre ponemos esta imagen para poder un poco introducirnos en la charla. Interviene en la prevención de la diabetes porque hay varios parámetros que nos estudiamos en el laboratorio que ya comienzan a dar un poquito mal y que el médico puede abrir los ojos y anticiparse a que haya algún problema mayor con el transcurso del tiempo. El laboratorio hace el diagnóstico de diabetes, ¿sí? Los bioquímicos nos atribuimos esa postura, pues decimos, bueno, el sello se pone cuando la glucosa, el azúcar en sangre ya está mal, aunque el médico ya generalmente tiene un pantallazo con la clínica bastante importante. Más que nada en la charla de hoy nos vamos a dedicar al control y seguimiento de la diabetes, y en algunos casos el laboratorio también interviene en determinar, valga la redundancia, el origen de nuestra diabetes. En la diabetes 2 es algo multifactorial, pero algunas veces en la diabetes tipo 1, cuando nuestro organismo genera algún tipo de anticuerpo que destruye la célula beta, la que fabrica la insulina, podemos determinar el origen de ese mal funcionamiento. Bueno, el laboratorio, ¿cómo realiza el diagnóstico de diabetes? Midiendo precisamente la glucosa y el azúcar en la sangre, ¿sí? El valor de corte para decir que tenemos una glucosa patológica es 126. Dos determinaciones en ayunas por encima de este valor es diagnóstico de diabetes, ¿sí? También se puede hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que no sé si alguien se la ha hecho, pero es sacar sangre en ayunas, nos dan a tomar la glucosa, que es ese jugo dulce, que tenemos que tomar en no más de 5 minutos, no tenemos que tomar toda esa cantidad, y a las 2 horas nos vuelven a sacar sangre, ¿sí? Ese valor debería ser en no embarazados, en mujeres no embarazadas y en hombres menor a 200. Y bueno, después también se puede hacer diagnóstico con la hemoglobina glicosilada. Esto sobre todo está postulado por la Asociación de Diabetes Americana, con un valor de glucosa por encima de 6,5%, pero bueno, más adelante vamos a hablar mejor de esto. En aquellos pacientes que presentan síntomas de diabetes y el médico los manda en cualquier momento del día a hacerse una glucosa y esa glucosa da por encima de 200, eso ya es diagnóstico de diabetes, ¿sí? Esto suele darse generalmente en aquellos pacientes diabéticos tipo 1 que hacen el debut, que se llama. Y bueno, aquí agregamos de lo importante que es realizar el diagnóstico a tiempo.
¿Por qué queremos remarcar esto? Porque a veces el diagnóstico de diabetes, en el caso de la diabetes tipo 2, se demora mucho y cuando hacemos diagnóstico ya hay un 20 a 30% de esos pacientes que se diagnostican con diabetes que ya presentan alguna complicación al momento del diagnóstico. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos remarcar lo importante que es ir periódicamente al médico, ¿sí? Entonces, podemos adelantarnos al diagnóstico de la diabetes y no que aparezca este diagnóstico cuando ya tenemos alguna complicación. Bien, es lógico también poner un poco el diagnóstico que se hace en la diabetes gestacional. Esto no es una mujer diabética embarazada, sino es una mujer que no tenía diabetes y que en el embarazo se le presenta esta diabetes. A eso se denomina diabetes gestacional. El embarazo es una situación prodiabética, diabetogénica, como se llama, y bueno, siempre el médico pide controles de azúcar en sangre, de glucosa, ¿sí? Esta glucosa, para que sea normal, debe ser menor a 100 miligramos de decilitro. Y también en la embarazada se hace la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Repetimos, hacer la glucosa en ayunas, tomar el jugo dulce y a las 2 horas volver a sacarnos sangre y determinar la glucosa en esa muestra de sangre, ¿sí? En caso de que alguna mujer embarazada haga una diabetes gestacional, al final del embarazo se la debe reclasificar, o sea, se le saca sangre de nuevo a las 48 horas post el parto. Si da mal, bueno, esa mujer va a quedar después del embarazo con diabetes. Y si le da bien, a los 6 meses se hace una prueba de tolerancia a la glucosa. En líneas generales, es así como se diagnostica y se maneja de alguna forma la diabetes gestacional. Bien, ahí está. El control y el seguimiento de la diabetes. Bueno, acá pusimos un poco para ilustrar una serie de análisis, muchos de los cuales se hacen específicamente en personas con diabetes y muchos otros en pacientes normales que no necesariamente tienen que tener diabetes, ¿sí? Un hemograma se le hace de control a todo el mundo, el recuento de las células de la sangre, como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, la hemoglobina, la glucemia, el azúcar, urea para la función renal, junto con la creatinina, el ácido úrico. Bueno, la glucosuria sería el azúcar en la orina, junto con la cetonuria. La cetonuria se da sobre todo en pacientes con diabetes tipo 1 mal controlados, o también en sangre, donde se denomina cetonemia. Un poco la vedette del control diabético, como es la hemoglobina glicosilada, y bueno, los colesteroles, un perfil del hígado, insulina, y esta serie de determinaciones que se realizan en orina que sirven para controlar nuestra función y estructura renal. Un poco para repasar, esto no es para sabérselo, pero para que estemos al tanto y la importancia, repito, que tiene que entender, que tiene que tener, entender las indicaciones que nos da el laboratorio. Incluso podemos, como pacientes, hasta pedirle al laboratorio que nos la dé por escrito. Recordemos lo que dijimos al principio, también las tenemos en las páginas web, o sea, no podemos quedarnos con dudas, ¿sí? Tenemos varias alternativas para salir de las dudas. Bueno, una indicación para análisis de sangre sin triglicéridos. ¿Por qué se dice sin triglicéridos? Porque estos son de los lípidos, de las grasas de la sangre, los que más están influenciados por la dieta, ¿sí? Entonces, cuando el médico no nos pide triglicéridos, podemos hacer un ayuno de 8 a 12 horas, no excedernos mucho más de las 12 horas, ¿sí? No, en el periodo de ayuno no hay que fumar, no hay que beber café ni té, aunque sea amargo, no realizar ejercicios. Sí se puede beber agua, el tema de beber agua no corta el ayuno. Y en los casos de que tomemos medicación, indicarle al laboratorio cuáles son las medicaciones que tomamos, y si tomamos levotiroxina, una medicación bastante frecuente, o T4, tomarla después de la extracción de sangre, ¿sí? Y bueno, si tenemos triglicéridos, lo único que cambia un poco es el periodo del ayuno, ¿sí? Que es más prolongado.
Ahí sí tenemos que respetar un ayuno de 12 horas en la manera de lo posible. ¿Qué pasa con aquellas personas que sucede mucho en el laboratorio que tienen diabetes y no pueden hacer un ayuno muy prolongado? Bueno, no tengan miedo en comentarlo en el laboratorio y alguna solución le van a dar. No puede ser que una persona con diabetes esté muchas horas en ayuno y llegue descompuesta a hacerse los análisis. Eso no puede pasar, no está bien, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que comentarlo en el laboratorio, qué es lo que nos pasa y que nos den una solución al respecto, ¿sí? Bueno, glucemia. Dentro de los análisis que habíamos visto anteriormente, nos medimos, incluso esta es la que nos medimos en el automonitoreo, es la glucemia, o sea, el azúcar en sangre. ¿Tiene condiciones preanalíticas? Sí, claro, por supuesto, no es lo mismo medir una glucemia en ayunas que una glucemia que no está en ayunas. Hay medicaciones que interfieren en la medición de la glucemia. Bueno, estas son todas cosas que debemos tener en cuenta y, como repito, comentarlas en el laboratorio para que el bioquímico y posteriormente el médico puedan realizar una correcta interpretación de nuestros resultados, ¿sí? La muestra de sangre generalmente se hace a la mañana con un ayuno de 8 horas. Y acá ponemos esto un poco para ilustrar la importancia que tiene obedecer, no sé si llamarlo obedecer, pero respetar las indicaciones del laboratorio. ¿Por qué digo esto? Porque la evidencia publicada, esto es lo que dice en la imagen, revela una variación diurna de la glucosa plasmática en ayunas, con un promedio de glucosa plasmática en ayunas más alto en la mañana que en la tarde, lo que indica que muchos casos de diabetes se pueden perder si los pacientes son atendidos por la tarde. Ustedes pueden hacer un ayuno de 8 horas, si se levantan a las 8 de la mañana, desayunan, no comen más nada, están medianamente en reposo. Es el caso que se nos presentó una vez en el trabajo con una persona que trabajaba en seguridad y él decía que estaba totalmente en reposo y quería hacerse la extracción de sangre para la determinación de glucosa a las 4 de la tarde. Pero fíjense que los niveles de glucosa son más altos por la mañana. Entonces, por eso el laboratorio nos pide que sea por la mañana, con un ayuno y el descanso nocturno, ¿sí? Todo tiene una explicación, todo tiene un porqué. Insisto, todo es conversable, pero a veces tenemos que poner como pacientes un poquito de voluntad y tratar de respetar las consignas del laboratorio. Hay momentos en que no se puede, hay momentos en que la determinación del análisis representa una urgencia médica. Bueno, en ese caso, la extracción de sangre se hace en ese momento, ¿sí? Pero en la medida de lo que se pueda, tenemos que tratar de hacer el esfuerzo de respetar la indicación del laboratorio y hacerlo en los horarios habituales en que el laboratorio nos indica. Ayer teníamos el caso de una paciente que vive aquí, para los que no son de la zona, el Cóndor es un balneario, una localidad que está cerca de Viedma, a 30 kilómetros, y ella quería tomar una muestra y traerla por la tarde. Lo charlamos, le decíamos que lo recomendable era que por el tipo de muestra lo trajera enseguida, y bueno, la señora decidió quedarse en la casa de un familiar la noche en Viedma, tomar la muestra y después irse. Entonces, hay cosas que se pueden hablar, que nos podemos poner de acuerdo, y eso hace a la valoración de nuestros resultados, ¿sí? La glucemia es, por supuesto, es lo mismo que nos medimos, el paciente con diabetes se mide en el automonitoreo. No necesariamente va a ser igual a al resultado que nos da el laboratorio. De hecho, la teoría dice que el laboratorio puede estar entre un 10 y un 11% en los niveles de glucosa más altos que los que nos realizamos en el automonitoreo. Esto simplemente se debe porque trabajamos con diferentes muestras, ¿sí? En el automonitoreo es sangre entera y el laboratorio trabaja procesando esa sangre entera, le separa todas las células y, según la metodología de trabajo, trabaja con un líquido que se puede llamar suero o plasma, ¿sí? En esos líquidos la glucosa está un poquito más concentrada que lo que es en sangre entera.
Una buena práctica, que siempre la conversábamos en las charlas de Aviadi, si quieren lo pueden hacer, es llevar, si lo usan, el aparatito del automonitoreo al laboratorio. Pedirle al bioquímico que después de sacarnos sangre, coloque una gotita de sangre en el aparatito y después con el valor que nos entrega el laboratorio podemos cotejar cómo están dando nuestro aparatito, qué tipo de sesgo hay entre las dos determinaciones. Eso es porque es la misma muestra, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede con las glucosas en ayunas? ¿Qué pasa cuando no estamos todavía diagnosticados con diabetes, pero vamos al laboratorio y nos entregan un resultado de una glucosa en ayunas que no está normal, pero no está por encima del valor que se dice patológico, que es de 126 miligramos decilitro? Bueno, se ha desaconsejado el uso del término prediabetes para esto de la glucosa que se denomina alterada en ayunas, ¿sí? Esto es tener un factor de riesgo más. O sea, si tenemos una glucosa que va de entre 110 y 126, tenemos un factor de riesgo más para en un futuro, si no tomamos medidas preventivas, desarrollar una diabetes o tener alguna complicación cardiovascular, ¿sí? En caso de tener algún factor de riesgo asociado, ese valor de 110 nos lo van a bajar a 100, ¿sí? Entonces ahí ya de 100 a 126 es una glucosa alterada en ayunas, ¿sí? Es importante el tema de la glucosa alterada en ayunas porque nuestro médico va a prestar atención a estos valores y seguramente nos va a recomendar medidas preventivas, que son dejar el sedentarismo, el alcohol, mejorar nuestra dieta, tratar de hacer deporte, bajar de peso. Bueno, y ahora podemos comenzar a hablar de un poco, como decíamos antes, la vedette, que es la hemoglobina glicosilada en nuestro control diabetológico. ¿A qué nos referimos cuando decimos hemoglobina glicosilada? La hemoglobina tiene la capacidad de pegarse, llamémosle, la glucosa, tiene la capacidad de pegarse a muchas cosas, entre ellas las proteínas. A una de las proteínas que se pega es a la hemoglobina, que es la proteína que está en los glóbulos rojos, la encargada de transportar el oxígeno en la sangre. ¿Cómo se pega a esa hemoglobina? Con la ayuda de nadie, se pega solita, y eso es lo bueno, porque según el nivel de azúcar que tengamos en sangre, va a ser la cantidad que se pega. Entonces, lo que se hace en el laboratorio es aprovechar esa particularidad y realizar este análisis que se llama hemoglobina glicosilada, ¿sí? ¿Qué información nos da la hemoglobina glicosilada? Bueno, es el promedio de las glucosas que hemos tenido en un periodo de 2 a 3 meses. ¿Por qué en un periodo de 2 a 3 meses? Porque ese es el periodo en que vive o la vida media de un glóbulo rojo, ¿sí? Desde que sale de la médula ósea, que es su fábrica, hasta que, por ejemplo, el vaso ya le dice, bueno, ya trabajaste bastante, pasan 2 a 3 meses. Bueno, entonces nos da el promedio de los niveles de glucosa en ese tiempo. No tiene sentido medir hemoglobina glicosilada en tiempos más cortos que este, porque la interpretación del resultado pierde valor, porque la muestra no es representativa a causa de que no se ha renovado toda esta población de glóbulos rojos, ¿sí? Bueno, ya lo habíamos dicho antes, la Asociación de Diabetes Americana recomienda el uso de esta hemoglobina glicosilada para diagnóstico con un valor de corte de 6,5. Acá en el país tenemos algunas complicaciones para usarlo como diagnóstico a la hemoglobina glicosilada. Y hay que tener en cuenta que si solo hiciéramos hemoglobina glicosilada para diagnóstico, nos perderíamos bastante pacientes con diabetes, ¿sí? Por eso que también es muy importante para el diagnóstico hacer la determinación de glucosa en ayunas. Los problemas que tenemos en la Argentina, se los comento a título ilustrativo para
para utilizar la hemoglobina glicosilada como diagnóstico, y más que nada por la idiosincrasia de los laboratorios de nuestro país. Tengamos en cuenta que hay laboratorios de análisis clínico en localidades muy chicas, que muchas veces no pueden tener una técnica cara y con estándares internacionales, como son los que se recomiendan para utilizar la hemoglobina glicosilada como diagnóstico, porque no les da el número de determinaciones que hacen, no les dan los costos. No es que el bioquímico no quiera hacerlo, los costos son muy altos, ¿sí? Entonces, bueno, ya les digo, por la idiosincrasia de los laboratorios de nuestro país, no se puede hacer en todos lados, no se puede utilizar en todos lados la hemoglobina glicosilada para diagnóstico. Hay, como en todo resultado, como en toda determinación de laboratorio, hay variaciones, hay factores que hacen que nuestro resultado se vea modificado y no refleje del todo la realidad. Bueno, muchos tienen que ver con el bioquímico, su trabajo diario, pero quería resaltar un poco lo de los altos niveles de triglicéridos, porque es cierto que la hemoglobina glicosilada no necesariamente hay que estar en ayunas si solo nos vamos a hacer una determinación de hemoglobina glicosilada. Ahora, si hemos tenido una comida muy rica en triglicéridos, en grasas, estos pueden interferir en varios de los métodos de determinación de hemoglobina glicosilada. Entonces, hagamos el esfuerzo de, si podemos, hacernos la determinación de hemoglobina glicosilada en ayuna, que es lo que nos va a aconsejar nuestro laboratorio. Ya hace un tiempo varios estudios americanos, del Reino Unido, de Japón, han demostrado que los niveles de hemoglobina glicosilada reflejan las complicaciones a futuro. Esto es, estudios pusieron en evidencia que la reducción del valor de hemoglobina 1C, que es la hemoglobina glicosilada, la que comúnmente denominamos hemoglobina glicosilada, pero ciertamente en el laboratorio la que se mide es esta fracción, se asocia a una disminución del riesgo de desarrollar las complicaciones de la diabetes a largo plazo, ¿sí? Las micro y macrovasculares. O sea, cuanto más bajo tengamos nuestro nivel de hemoglobina glicosilada, menos complicaciones a largo plazo vamos a tener. Ahora, ¿cuáles serían los valores? Bueno, más adelante lo vamos a remarcar, pero el valor de nuestra hemoglobina glicosilada depende de la interacción médico-paciente, ¿sí? No a todos los pacientes nos van a exigir el mismo valor de hemoglobina glicosilada. Puede ser que a una persona mayor se le permita tener un valor más alto que este, lo mismo podría ser un preescolar, pueden tener valores más altos que este. Y incluso algunos, tal vez el médico, por su estado de salud, le puede pedir, que puede lograrlo, le puede pedir un valor más bajo que esto. Generalmente se toma como 8%, analizar o efectuar un cambio de terapéuticos. Se dice que con un valor de 8 por encima de 8, el tratamiento no está dando resultado y puede ser que el médico opte por cambiárnoslo. Bueno, aquí, como ven aquí, tenemos lo que hablábamos antes, el valor de 6,5, con el cual a partir de esto se puede decir que un paciente no diabético tiene diabetes. ¿Y qué pasa cuando tenemos un paciente no diabético tiene un valor de hemoglobina glicosilada entre 5,7 y 6,4? Bueno, esto, como hablábamos anteriormente de la glucosa en ayunas, que era tener un factor de riesgo, esto tiene el mismo significado, ¿sí? Tenemos un factor de riesgo para en un futuro desarrollar una diabetes o algún problema de salud, como puede ser el problema cardiovascular. Recordemos, la glucosa alterada en ayunas es un factor de riesgo, tener una hemoglobina glicosilada entre 5,7 y 6,4 es un factor de riesgo. Bueno, un poco para ilustrar que no siempre se puede utilizar la hemoglobina glicosilada para diagnóstico, ¿sí? Hay una serie de situaciones en que debemos omitir utilizarla para diagnóstico.
¿Y en cuándo ser cautos, sobre todo en la interpretación de los resultados? Bueno, algo que se da muy comúnmente en el laboratorio en los pacientes con anemia. Ahí hay que tener cierta precaución al interpretar los resultados porque puede haber un sesgo en estos, ¿sí? Hay pacientes que presentan patologías en los glóbulos rojos y pueden tener alterada la vida media del glóbulo rojo. Bueno, ahí también hay que tener precaución al interpretar los resultados. Generalmente, si el bioquímico se da cuenta que algo de esto pasa, va a alertar a nuestro médico. Bueno, un poco para comentarles, y justo previo a iniciar la charla lo estábamos hablando con Nicolás. No sé si quedó claro a esta altura el significado de la hemoglobina glicosilada. Esto es el promedio de las glucosas de los últimos 2 a 3 meses. Esto no quiere decir que la hemoglobina glicosilada va a reemplazar el automonitoreo, o sea, las veces que nosotros nos medimos la glucosa durante el día y lo reflejamos en un gráfico o en una tabla. Para nada. Esto no reemplaza al automonitoreo. ¿Por qué? Yo creo que puse un gráfico y le pido disculpas. Sé que está feo, tenía uno mejor, no lo pude encontrar. Repito, le pido disculpas. Pero bueno, estos son dos pacientes. Llamémosle paciente rojo y paciente azul. Yo creo que igual el gráfico está mal, pero creo que igual nos va a servir para entender el concepto. Son 2 pacientes que anotan su monitoreo de glucosas diario. Esto creo que son 6 a 7 días, pueden ser o menos. Pensemos que esto se puede extender a 3 meses, que es más o menos lo que nos da la significancia de la hemoglobina glicosilada, y que más o menos estos pacientes a lo largo de esos 3 meses siguen igual, con estos valores. Como podemos ver, si trazaríamos una línea horizontal que represente la media, el promedio de las glucosas, los dos tienen más o menos la misma media, ¿sí? La mitad de estos puntos azules está más o menos por acá, que es la misma zona por donde pasa la media de los puntos rojos, del paciente rojo. Entonces, si tiene el mismo promedio de glucosas durante 3 meses, quiere decir que tienen la misma hemoglobina glicosilada o muy parecida. Ahora, el médico, supongamos que vamos con el informe de esa hemoglobina glicosilada, que por los valores están entre 100, esa media está entre 100 y 150, puede ser una hemoglobina glicosilada cerca de 7, muy buena, nos va a felicitar a los dos, los va a felicitar a los dos, al rojo y al azul. Ahora, el rojo está mucho mejor controlado que el azul, porque el rojo, como pueden ver, no hace ni hipoglucemias ni hiperglucemias. ¿Sí? Entonces, la hemoglobina glicosilada, lo que nos está enmascarando es esto: a este paciente está haciendo hipoglucemias, o sea, glucemias muy bajas, y está haciendo glucemias muy altas. Entonces, el automonitoreo sigue siendo fundamental. Hay que hacerlo, hay que expresarlo y mostrárselo al médico. Bueno, y un poco ya hace tiempo hubo un estudio que se tomó el trabajo de más o menos representar este porcentaje, este valor de hemoglobina glicosilada, qué nivel de glucosa en sangre ha representado. Y esto es más o menos los valores, el promedio. Si tenemos una hemoglobina glicosilada de 7%, quiere decir que tenemos aproximadamente un promedio de 1.5 gramos litro, o como algunos estamos acostumbrados a verlo, a este resultado 150 miligramos decilitro. Es un trabajo que se hizo ya hace un tiempo, y refleja un poco los niveles de glucosa, el valor de hemoglobina glicosilada. Bueno, esto es un poco más de lo mismo para terminar y hacer como un repaso. Se espera que tengamos una hemoglobina glicosilada, si somos diabéticos, de 7, eso sería ideal. 8 puede llevarnos a nosotros, al médico, al paciente y al médico, a hacer un cambio de tratamiento.
Y bueno, como dijimos anteriormente, si tenemos una hemoglobina glicosilada de entre 5,7 y 6,4, tenemos un factor de riesgo asociado, acumulamos un factor de riesgo más, y el valor diagnóstico que se utiliza, que es de 6,5%, ¿sí? 6,5 o más. En el monitoreo y cambio de tratamiento se manejan criterios paciente dependientes, ¿sí? Lo que veníamos diciendo. Esto significa que el médico evaluará y procederá de una manera u otra según el tipo de paciente. Lo resuelve el médico con su paciente, que hace con el valor de hemoglobina glicosilada que recibe. La Asociación de Diabetes Americana recomienda en pacientes diabéticos dosajes de glicosiladas bianuales, generalmente entre 6 y 8 meses hacernos una glicosilada. Si somos diabéticos está bien, o hay que hacerlo de forma más seguida si no tenemos una diabetes controlada. Y esto puede llevarnos a hacernos un control cada 4 meses. Bueno, un poco para informarles e ilustrar la charla, la fructosamina viene a hacer una determinación que tiene el mismo significado que la hemoglobina glicosilada, nada más que en este caso esos niveles de glucosa en sangre se pegan a las proteínas de la sangre, no a la hemoglobina, que era una proteína que iba en el glóbulo rojo, y a la que más se pega es a la albúmina, ¿sí? Entonces decimos que la fructosamina es la albúmina glicosilada. Y en este caso, como la albúmina tiene una vida media de 14 días, 2 a 3 semanas, nos reflejan los valores de nuestro azúcar en sangre en ese periodo de tiempo, ¿sí? Tiene alguna complicación en su determinación, la fructosamina, porque cambia muy rápidamente con cambios bruscos de nuestros niveles de azúcar en sangre, ¿sí? Entonces, ahí puede haber algún tipo de error en la determinación. Si tuvimos un buen control durante 2 semanas y los días previos a ir al laboratorio no nos controlamos bien, nos ocurrió algo, se va a ver reflejado eso en la determinación de fructosamina, y no va a marcar la realidad de todas estas 2 o 3 semanas en las que nos estuvimos controlando. Más que nada es útil en mujeres embarazadas, ¿sí? Se utiliza mucho en mujeres diabéticas embarazadas, donde se le puede haber ocurrido una complicación en el tratamiento que venían en el embarazo. Suele ser complicado para el control de la diabetes, y no se puede esperar con una hemoglobina glicosilada 3 meses, porque en un embarazo en 3 meses ocurren muchas cosas, y muchas cosas importantes. Entonces el médico necesita información en más corto plazo con las medidas que ha tomado. Y bueno, esa información puede estar dada por la fructosamina, ¿eh? Y bueno, y también la podemos utilizar, como dijimos antes, en aquellos pacientes donde la hemoglobina glicosilada representa alguna dificultad hacerla, porque tienen problemas con los glóbulos rojos, como habíamos dicho, que tienen vida media más corta o están anémicos, ¿eh? También en los pacientes con insuficiencia renal, o en aquellos en que la diabetes es de difícil control. Bueno, ahí está. Dejamos un poco lo que es la hemoglobina glicosilada, la pasamos bastante rápido, pero como concepto importante para lo anterior es que la hemoglobina glicosilada representa los niveles de glucosa de los últimos 2 a 3 meses. Y ese valor de hemoglobina glicosilada al médico le da mucha información, porque el médico va a poder determinar si nuestro control lo estamos haciendo bien, si estamos obedeciendo, o si ese control es el adecuado, ese tratamiento es el adecuado para nosotros, y aparte le da un pantallazo de las complicaciones que podemos tener a futuro si no mejoramos nuestro valor de hemoglobina glicosilada. Control lipídico se le hace a todo el mundo, y por supuesto también a personas con diabetes. Como dijimos antes, cuando nos hacemos el control de los lípidos en sangre, ir con 12 horas de ayuno en la medida de lo posible, con hábitos dietarios habituales. ¿Qué medimos cuando decimos control lipídico?
Bueno, se mide el colesterol total. Estos valores, como los anteriores, son todos dependientes del tipo de paciente y el médico puede pretender que los tengamos más bajos o en el caso del colesterol bueno más alto, ¿sí? Esto es la LDL, lo que llamamos comúnmente colesterol malo, los triglicéridos, ¿sí? Bueno, acá es un poquito lo que estábamos charlando. El colesterol no HDL, que es un concepto que bueno, lo vamos a ver ahora. Evaluar los lípidos cada 2 años, ¿sí? Salvo que tengamos que realizar sobre nuestros valores algún tratamiento correctivo, que no estén del todo bien o que el médico haya instaurado un tratamiento porque nuestros valores de colesterol, de lípidos no están bien. Bueno, ahí podemos hacer un dosaje de estos antes de los 2 años, por supuesto, para ver cómo estamos respondiendo al nuevo tratamiento. ¿Qué es el colesterol no HDL? Es una simple cuenta, a mí me gusta hablar sobre esto, en el que al colesterol total le restamos, es una resta, le restamos el colesterol bueno, el colesterol HDL. Por eso que el resultado se llama colesterol no HDL, porque el valor que nos da es todo el colesterol que no es el bueno, que está representado por estas lipoproteínas, son las proteínas que, digamos, de alguna manera transportan los colesteroles, los lípidos en la sangre. Estas lipoproteínas son muy heterogénicas, todas, ¿sí? Entonces esta simple cuentita al médico le puede dar un pantallazo de cómo están estas, ¿sí? Que, repito, son muy heterogénicas, son las que se meten en las paredes de nuestros vasos y pueden producir el ateroma. Ya se estableció hace algún tiempo como objetivo secundario en los pacientes con triglicéridos mayor a 200, que bajar los niveles de LDL y normalizar los de colesterol de no HDL. ¿Qué es esto? Es en pacientes que tienen un riesgo de enfermedad cardiovascular, se pretende que ese colesterol no HDL esté por debajo de 100. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, dijimos que era una resta. Entonces, tener este valor de colesterol no HDL por debajo de 100 implica bajar el colesterol y subir nuestro colesterol bueno. Entonces, haciendo eso, que en el mejor de los casos se puede hacer con cambios en nuestros hábitos de vida o con medicación, vamos a cumplir con esta consigna de tener este colesterol malo, que representa todos los colesteroles malos, por debajo de 100 en los pacientes con riesgo. Después se pueden tomar otros resultados en pacientes que no tengan tanto riesgo como estos pacientes que tienen un alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Espero que se haya entendido el concepto, pero como es una simple cuenta, en muchos laboratorios lo informamos cuando el triglicérido tiene un valor por encima de 200, ¿sí? Las personas con diabetes mellitus tipo 2 deben alcanzar un nivel de colesterol LDL, que es el malo, menor a 100 miligramos de decilitro, ¿sí? Para pacientes sin antecedentes de enfermedad cardiovascular. O fíjense, menor a 70 para pacientes que han tenido un antecedente de enfermedad cardiovascular. Muy exigente este valor, ¿sí? Por eso que les digo que cada valor no es una entidad única para todo el mundo. Cada paciente va a tener una realidad diferente que se la va a marcar su médico, ¿sí? Puede ser que nos exijan mucho más de tener el colesterol malo bajo que a un paciente que no tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular. Es deseable mantener un nivel de triglicéridos por debajo de 150 miligramos de decilitro y un nivel de colesterol de HDL por encima de 40, ¿sí? Todas las personas que tienen la suerte de tener un valor de colesterol bueno, que es el HDL, por encima de 60, tienen un factor que se denomina de protección, ¿sí? Es como que ese resta a los factores que nos causan más riesgo de enfermedad cardiovascular a futuro. Si lo tenemos por encima de 60, eso es un factor protectivo. Está muy bueno
tener el colesterol bueno por encima de 60. Por lo menos tengámoslo por encima de 40. Bueno, lo habíamos anunciado en la cartilla que de alguna manera representaba una orden médica y que tenía enumerado todos los análisis que nos hacíamos, que es la determinación del azúcar en orina. El azúcar en orina aparece cuando ya subió mucho el azúcar, la glucosa en sangre, entonces es como que derrama hacia la orina. El riñón ya no puede contenerla y pasa a la orina. En las mujeres embarazadas, esta barrera está más baja, o sea que puede haber glucosa en orina sin que la paciente embarazada tenga altos valores de glucosa en sangre, aunque en el embarazo, si aparece glucosa en sangre, hay que estar atentos por el tema de que no sea una diabetes gestacional, y a veces en personas mayores este umbral está un poquito más alto, entonces tenemos glucosas altas sin que aparezca en ayuna. ¿Qué información nos da que aparezca una glucosa en la orina? Y la verdad que carece de cierto valor porque al momento de llevar la orina al laboratorio y que nos digan que hay glucosa en nuestra orina, el pico de glucosa puede haber sido después de la cena, así que hace mucho tiempo, entonces en ese momento ya la glucosa está normal, ¿sí? Es por eso que acá ponemos que no permite diferenciar entre hipo, normo o hiperglucemia. De todas maneras, la glucosuria es una determinación que se informa a diario en los análisis de orina. Bueno, un poco para hablar de la insulina, a ver si terminamos de desplegar la imagen. Bien. La insulina es la proteína que permite que la glucosa entre a las células y sirva como combustible de nuestro organismo, ¿sí? En la diabetes, esta insulina, perdón, o no está o no puede actuar bien, ¿sí? Especialmente en los pacientes con diabetes tipo 2, se mide la insulina porque muchas de las medicaciones permiten que esta insulina que hay en el organismo trabaje mejor, pero si la insulina no está, no hay nadie que trabaje mejor, ¿sí? En los pacientes que no tienen diabetes, se hace dosaje de insulina y generalmente también en la misma determinación se hace una medición de glucosa, de azúcar, y con esos dos resultados se calcula un índice que se conoce como índice OMA, que al médico le puede dar la información de si ese paciente está con cierta resistencia a la insulina, es decir, si necesita más insulina de lo habitual para que la glucosa pueda entrar a las células, ¿sí? Se presentan, como siempre, algunas complicaciones para determinar insulina en el laboratorio, que son que a veces puede haber anticuerpos de manera fisiológica o porque hayamos en algún momento de nuestra vida utilizado insulina, y esto perjudica de alguna manera esta determinación, ¿sí? ¿Cómo podemos sortear estas complicaciones que a veces presentan la insulina? Con el péptido C. Se llama C porque es péptido complementario. La insulina tiene una partecita que para que sea activa, esa partecita se le corta, ¿sí? Y bueno, eso que no funciona es el péptido C, pero se puede medir tranquilamente y como está en la misma concentración que la insulina, podemos medir péptido C e inferir qué cantidad de insulina está fabricando nuestro páncreas. Recordemos también, a ver si podemos volver hacia atrás, que si usamos insulina, el laboratorio no puede diferenciar entre la insulina que usamos como medicación a la insulina normal del organismo. Eso no se puede hacer. Y bueno, ahora vamos a comenzar a ver una serie de análisis muy importantes que nos van a reflejar la funcionalidad de nuestro riñón. Recordemos que dentro de las patologías asociadas a la diabetes está la enfermedad renal. Tenemos que cuidar
en todos los estamentos de la salud de los riñones, una persona diabética con más razón, ¿sí? Se realizan determinaciones en orina de proteínas, que es la albuminuria, la función renal con el clearance de creatinina, que es cuando juntamos la orina de todo el día, y bueno, el examen de la orina por la mañana, que se conoce como orina completa y su cultivo. Bueno, actualmente la enfermedad renal crónica, actualmente es un importante problema de salud. Se la considera una epidemia de las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles. La enfermedad renal crónica comprende las anormalidades de la estructura y de la función del riñón, ¿sí? Que persisten durante más de 3 meses y que afectan la salud. Puede ser que nuestro riñón tenga algún problema en su estructura porque esta glucosa que se pega a todo se empieza a pegar en el glomérulo, que es la unidad funcional del riñón, y le empieza a afectar su estructura, pero que funcione bien. O puede ser que funcione bien y esté afectada su estructura. Lo más común es que tengamos los dos problemas coexistentes, ¿sí? Que la estructura y la funcionalidad estén afectadas. Las dos complicaciones principales de la enfermedad renal crónica son la pérdida progresiva de la función renal, propiamente dicha, y el desarrollo y progresión de la enfermedad cardiovascular. Están asociados en lo que se conoce hoy como el síndrome cardiorrenal, ¿sí? Uno afecta al otro. Funciona mal el riñón, va a afectar el corazón, funciona mal el corazón, a la larga va a afectar el funcionamiento del riñón. Bueno, la albuminuria, o sea, la determinación de albúmina en la orina. La aparición de albúmina en orina, que es uno de los controles que generalmente se le pide a la persona con diabetes, a la persona con hipertensión, que antes se la llamaba microalbuminuria, por ahí alguno recuerda o lo escuchó nombrar como microalbuminuria, es un término que se está intentando dejar de usar. La aparición de albúmina renal ocurre hasta 5 años antes de la aparición de la proteinuria. O sea, acá un poco le cambiamos el término, pero es lo mismo, estamos hablando de cantidades de proteínas en orina, ¿sí? Albúmina son pequeñas cantidades y proteinuria ya cuando la cantidad esa creció, hay más proteínas en orina. ¿Qué dice de la albuminuria? Que es un signo de disminución de la función renal más sensible que el clearance de creatinina, o sea que es más sensible que la orina que juntamos en el bidón, la de todo el día. La albuminuria no es detectada por las tiras reactivas con las que se hace el estudio de orina completa. Esto lo remarcamos porque es un análisis que se debe pedir específicamente, ¿sí? No sale cuando nos piden orina completa, o sea, el análisis de orina, este examen, este resultado no sale, ¿sí? Esto es algo mucho más sensible. Es un marcador precoz de aparición de la nefropatía diabética y es un indicador del daño renal. Actualmente se recomienda expresar su resultado como un cociente entre la albúmina, o sea, la proteína que aparece en la orina, y la creatinina que aparece en la orina. Eso comúnmente en la jerga del laboratorio se conoce como RAC, relación albúmina-creatinina. Bueno, tenemos un poco los valores de corte, que no es necesario que lo sepamos. Y para confirmar la presencia de albuminuria, porque tiene mucha variabilidad biológica, deberíamos tener 2 test positivos de 3, en el plazo de 3 a 6 meses, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué está afectada, más adelante vamos a ver por qué está afectada esta albuminuria, cuáles son esos parámetros que debemos tener en cuenta y por qué la tenemos que hacer más de una vez para confirmar que tenemos realmente presencia de albúmina en orina. Bueno, se han realizado numerosos estudios epidemiológicos donde quedó demostrado que la albuminuria no solo predice enfermedad renal progresiva, sino que indica también mal pronóstico cardiovascular. Está totalmente asociado como lo habíamos enunciado anteriormente. Indicaciones para el paciente, fundamental. No es para que lo sepamos, ¿sí? Pero para tener en cuenta y tratar de entender la importancia que tiene comprender estas indicaciones.
No hay que realizar ejercicio físico intenso 24 horas antes de recolectar la muestra para albuminuria. ¿Por qué? Porque en condiciones fisiológicas puede aparecer albúmina en la orina y no deberse a un mal funcionamiento del riñón, sino debido al ejercicio físico intenso, ¿sí? Hoy aquí, por ejemplo, en mi ciudad, en Viedma, hay mucha gente que hace trote, ¿sí? Entonces, hay mucha gente que lo corre muchas distancias. Eso puede ser una de las causas que aparezcan proteínas en orina, pero es una situación fisiológica, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, acá expresamos un poco qué pasa con la orina de 24 horas. Lo mismo, nada más que ahí es el día previo a la recolección de la orina y durante todo el día que recolectamos la orina. Tratar de que la mujer, cuando recoge la orina, use tampón vaginal, porque todo lo que representa una secreción vaginal va a contaminar la muestra y nos va a dar un sesgo en el resultado, ¿sí? Sobre todo si la mujer está en el periodo menstrual. Se debe mantener una ingesta de líquidos normales, por supuesto. No haber tenido fiebre. La fiebre también es una causa de que aparezca pequeñas cantidades de proteína en orina, entonces invalida la determinación. No ingerir alimentos las 2 horas previas a la recolección de la muestra. Y mantener refrigeradas las muestras, no congelar. Bueno, no creo que a nadie se le ocurra congelar una orina, pero por las dudas lo recalcamos porque la albúmina en orina, cuando es congelada, sufre una transformación que después en el laboratorio no la podemos detectar. No olvidemos, fuentes de variación no analítica. Se han informado aumentos transitorios de la excreción de albúmina urinaria con hiperglucemia de corto plazo, ejercicio intenso, infecciones en el tracto urinario, hipertensión marcada, síndrome febril, dieta hiperproteica. Esto también se da mucho en el laboratorio, gente que come mucha carne, una dieta rica en proteínas, también puede aparecer la proteína en la orina y no ser a causa de un mal funcionamiento del riñón. Y bueno, contaminación con flujo vaginal, como decíamos anteriormente. Hay casos en que es más raro, pero hay casos en que el riñón no está bien, pierde algo de proteínas que deberían aparecer en la orina, pero no aparecen. ¿Cuáles son? Bueno, un caso extremo de desnutrición, tratamientos con antiinflamatorios no esteroides, como puede ser la aspirina o antihipertensivos. Bueno, como decíamos antes, ¿cómo informamos el resultado? Con el RAC, la relación albúmina-creatinina. Tenemos que llevar la primera orina de la mañana al laboratorio y nos van a hacer la determinación de la albuminuria y la de la creatinina. Y nos van a informar el RAC. ¿Qué dicen las diferentes asociaciones? Que esta muestra es tan buena como la de la orina de 24 horas para hacer proteínas en orina de 24 horas. Entonces nos evitamos el hecho de tener que juntar el bidón durante todo el día, que es, como pacientes, es bastante complejo y nos cuesta muchísimo. ¿Cada cuánto evaluar los niveles de albuminuria? A modo general, bueno, en diabetes, perdón, en diabetes normoalbuminúrico, o sea que no pierden albúmina por el riñón, una determinación anual está perfecto. Y en aquellos que sí están perdiendo proteínas por el riñón, bueno, cada 6 meses, hasta que instaurado un tratamiento, corrija esto. Proteinuria. Como dijimos anteriormente, la proteinuria más que nada habla de una mayor cantidad de proteínas en nuestra orina, ¿sí? O sea, nuestro riñón está perdiendo más proteínas. Un poco en la jerga se separan los términos albuminuria y proteinuria, pero estamos hablando de lo mismo, lo que cambia son las cantidades de proteínas que aparecen en la orina. Entonces, posee las mismas variables que la anterior, que la albuminuria. Generalmente en la rutina diaria se utiliza la muestra de orina de 24 horas, ¿sí? O sea que ahí cuando nos piden proteinuria generalmente en el laboratorio nos van a dar el bidón, no queda otra. ¿Se puede utilizar la primera orina de la mañana? Sí, claro, se hace lo mismo, se miden las proteínas y se las corrige con la creatinina urinaria, ¿sí?
esto de corregir con creatinina urinaria se hace porque una persona con baja contextura física no va a tener la misma cantidad de creatinina en la orina que una persona muy grande, ¿sí? Entonces, en cuanto al funcionamiento del riñón, hay que hacer esta corrección para que sea representativa de cada paciente. Por encima de este valor, hablamos de proteinuria franca, ¿sí? Por debajo de este, estamos en los niveles de albuminuria, lo que habíamos visto antes. Bueno, el clearance de creatinina, ¿qué es esto? Vimos la albuminuria y proteinuria, ¿sí? Eso refleja un poco la estructura renal, estamos perdiendo proteína. Ahora, ¿cómo funciona el riñón? Para eso hacemos lo que se conoce como clearance de creatinina. Tenemos que sacarnos sangre y sí o sí ahí tenemos que juntar la orina de 24 horas en el bidón, lo cual resulta engorroso para todos. Y debemos llevar como información al laboratorio el dato de peso y talla, porque hay que corregir por superficie corporal. Bueno, lo que decíamos, la orina de 24 horas. Yo les recomiendo, y en mi lugar de trabajo siempre aconsejamos que esa orina se conserve en la heladera, ¿sí? ¿Cómo se junta? Nos levantamos, supongamos que la vamos a empezar a colectar mañana, domingo, para poder ir el lunes al laboratorio. Mañana domingo a las 8 de la mañana nos levantamos y vaciamos la vejiga en el inodoro, ¿sí? Esto no es para que se lo aprendan, pero si lo vamos entendiendo, a la vez que nos lo informen, nos lo indiquen, lo vamos a entender más fácil. Recuerden también que pueden pedir todas las indicaciones por escrito. Entonces dijimos, el domingo a la mañana vaciamos la vejiga en el inodoro, descartamos toda la orina y comenzamos a juntar toda la orina, todas las veces que vamos, toda la cantidad en el bidón, ¿sí? Hasta el lunes a las 8 de la mañana, inclusive la orina del lunes a las 8 de la mañana la tenemos que juntar. Repito, la orina del domingo a las 8 de la mañana la tiramos. La orina del lunes a las 8 de la mañana la juntamos, ¿sí? En ese lapso de tiempo juntamos todas las orinas, toda la cantidad, y hagamos el esfuerzo. Yo sé que a muchos les da cosa, les da asco, pero la orina tiene que estar en la heladera. No hay problema. Si alguien no lo quiere poner en el laboratorio, le van a decir, bueno, ¿querés ponerlo en la despensa del fondo que está fresca? No hay problema. Ponela en la despensa del fondo, pero tengamos en cuenta que si se desarrollan bacterias en esa orina, nos va a degradar las determinaciones que tenemos que usar, nos va a invalidar la muestra, y el laboratorio que nos van a decir, júntala de nuevo. Y eso es, otra vez, perder tiempo, juntar de nuevo con todo lo engorroso que es. Entonces, si hacemos el esfuerzo de hacer las cosas como nos lo indican, vamos a ahorrar tiempo y lo vamos a hacer bien. Actualmente se está utilizando mucho el índice de filtrado glomerular, que esto es una estimación del clearance de creatinina a través de una fórmula, ¿sí? Hay varios buscadores en internet, calculadores en internet, que poniendo ciertos datos se puede calcular el índice de filtrado glomerular, que se llama estimado, ¿sí? Bueno, acá les había puesto un poco las imágenes de los bidones, ¿sí? Si nos dan el bidón de boca ancha en el laboratorio, tenemos la suerte de que nos den uno de estos, sobre todo para las mujeres, anatómicamente tienen más dificultad en juntar la orina, mejor. Y bueno, para los varones este también va bien, ¿sí? Se puede tapar con una bolsa, con una caja, le avisamos a los convivientes de la casa que hay una orina en la heladera y no va a haber problema. Recordemos que estamos poniendo en la heladera un material que en teoría es estéril, la orina no tiene bacterias, nada. Pero bueno, alguna que caiga y la dejamos a temperatura ambiente, la orina es un medio de cultivo y nos va a invalidar todo el resultado. Bueno, estábamos hablando del índice de filtración glomerular,
que es un poco estimar esa funcionalidad renal a través de una fórmula, ¿sí? Generalmente se utiliza esta, hay otras. Es una fórmula que no se puede utilizar en todos los pacientes, no se puede utilizar en pacientes que están en los extremos, ni muy flacos, ni muy gordos, no se puede utilizar en pacientes amputados, hay que tener cierto cuidado en la interpretación de los resultados, ¿sí? Pero es una determinación que sirve mucho. Nosotros, en mi lugar de trabajo, se informa cuando la creatinina está por encima de 14, o sea, cuando ya hay algún grado de insuficiencia renal. Bueno, y la orina completa. Esta es la orina común que estamos acostumbrados a hacernos, de llevar al laboratorio, de juntar en el recipiente chiquitito y llevarlo por la mañana cuando nos van a sacar sangre. Es un análisis muy importante, se ha revalorizado actualmente. Hay que tener también cuidado cuando vamos a juntar esta muestra, respetar las indicaciones. Lo ideal es hacerse una buena higiene de genitales, comenzar a orinar con el recipiente abierto. Yo generalmente digo que se lo coloque hacia abajo, ¿sí? Empezamos a orinar sin cortar el chorro, lo ubicamos, recolectamos medio frasquito y después seguimos haciendo el resto en el inodoro. ¿Qué pasa en esa orina? Esa orina, a diferencia de las otras, se ve lo que se conoce como sedimento urinario, se estudia el sedimento urinario. Se centrifuga esa orina, se pone una máquina que la hace girar a gran velocidad, todas las células, todos los elementos que hay en esa orina van hacia el fondo, el bioquímico toma del fondo una muestra representativa y lo mira al microscopio. Ahí se pueden ver si hay leucocitos, si hay infección, hay leucocitos, se puede ver si hay sangre, si hay hematíes en esa orina, ¿sí? La hematuria representa un poco el daño renal, ¿sí? Hasta 2 hematíes por campo microscopio, o sea, cada foto, digamos, de esa observación microscópica que mide el bioquímico, si en promedio tiene 2 hematíes por campo, se dice que normal. Por encima de esos valores ya hablamos de hematuria. Y la hematuria hay que tratar de ver cuál es la causa, sobre todo cuál es la causa, ¿sí? Puede ser que tengamos muchos hematíes y la causa sea una pavadita, o puede ser que estemos en 3 o 4 y la causa sea algo serio, ¿eh? Y un poco para confirmar esa hematuria, debemos hacer 2 de 3 muestras en 2 a 4 semanas positivas, digamos que aparezcan hematíes en esa orina. 2 de 3 en el lapso de aproximadamente un mes. Parte de la utilización de esa orina, la primera orina a la mañana que llevamos comúnmente al laboratorio, es hacer un cultivo de esa orina, ¿sí? Es importante, sobre todo cuando tenemos sintomatología, realizar el cultivo de orina, no automedicarnos, no porque, por ejemplo, algo que escucho mucho, no, el año pasado tuve infecciones, sí, me ardía al orinar y me dieron este antibiótico, me tomo el mismo. Tratemos de no hacer eso, vayamos al médico, por favor, eso es lo ideal. Paciente con diabetes puede tener cierta incidencia mayor de enfermedad, de tener alguna infección por hongos. Es importante la toma de muestra, por supuesto, lo acabamos de decir, hacer una buena higiene de genitales. En caso del cultivo de orina sería ideal higienizarnos con un jabón neutro, nuevo, secarnos con una toalla recién planchada y juntar la muestra como lo dijimos antes, ¿sí? Hay que llevarla enseguida al laboratorio. Si por alguna cuestión vamos a demorar algún instante, pongámosla en la heladera. No automedicarse, ¿sí? Tengamos precaución con el tema del uso de los antibióticos. El paciente diabético con buen control no hace más infecciones urinarias que un paciente que no tiene diabetes, ¿sí? Así que si tenemos un buen control, estemos tranquilos que vamos a estar bien. Bueno,
un poco les pongo esto, esto es una placa de cultivo. Por ejemplo, si queremos, no es la ideal para hacer un cultivo de orina, o no es que no es la ideal, no es la que se usa comúnmente, pero me da un buen contraste en la foto. Fíjense en este cultivo, estos diferentes puntos son diferentes colonias, o sea, son diferentes bacterias. Tenemos esta, que es la blanca grandecita, la blanca chiquitita, esta que es grandota, cremosa, esta más amarillenta. Acá hay un zoológico, hay muchas bacterias. ¿Qué hace el bioquímico con esto? Generalmente lo que va a pasar es que nos pida nueva muestra y vamos a demorar otra vez, vamos a tener que juntar nueva muestra, retrasar nuestro resultado, llevar tarde la información al médico. Entonces, tomémonos el trabajo, evitemos, aparte, también puede ocurrir que el bioquímico tenga un error en informar esto, interprete que la infección esté causada por esta y puede ser que esta sea la contaminación. Entonces, en lo que respecta a nosotros como pacientes, tratemos de hacer las cosas bien, ¿sí? Después, bueno, quedará a criterio de los profesionales qué fue lo que pasó y cómo proceden. Pero como pacientes, hagamos nuestra parte, hagámosla bien, ¿sí? Era un poco por eso que yo les quería poner esta ilustración. Fíjense en este cultivo, este sí, este estaba bien, hay una sola colonia toda igualita, bueno, se le va a estudiar esta colonia y se le va a informar a esta colonia. Pero acá aparentemente hay una contaminación, porque no puede haber, salvo pacientes soldados muy extremos, infecciones urinarias no las hay generalmente por más de una bacteria. Bueno, terminó la charla, espero no haber ido muy rápido y que les haya gustado. Nico, ahí apareciste, creo que tengo que ir al verde. Ahí Ah, está, no, ahí ahí está, ahí ya acomodamos. Excelente charla, Javi. Realmente siempre da para escucharte nuevamente con atención. Estaba muy concentrado en lo que estabas planteando, estaba prestando mucha atención con la interacción de las personas que están viendo esta charla en Facebook. Y realmente lo hiciste muy práctico, muy didáctico, te pusiste del lado del paciente, con consejos, saliendo del rol del profesional del laboratorio, sino como más sugiriéndole a la gente cómo debería ser la correcta forma de hacer las cosas, que muchas veces esto no se habla tanto, se explica el porqué de cada análisis, pero no se va a lo práctico, y esto realmente está muy bueno. Tenemos, sí, aclararle a las personas. Tenemos dos preguntitas, que más que preguntitas son afirmaciones y comentarios, pero los vamos a leer. Y decirles que siempre recuerden que todo lo que nosotros podamos expresar desde esta charla virtual o desde Aviadi no reemplaza la opinión de su médico de cabecera, ¿sí? Simplemente es a modo informativo, como para que tengamos un poquito más de conocimiento en cuanto a lo educativo que tiene que ver con la diabetes. Dicho esto, vamos a pasar a las preguntas y las respuestas, justamente para que, si hay alguna controversia en la respuesta, siempre lo consulten con su médico. Lo ideal es seguir la recomendación del profesional tratante o del médico de cabecera. Hay una pregunta que nos dice Javi: en los análisis de rutina, ¿para cualquier persona está indicada la hemoglobina glicosilada? O sea, ¿la hemoglobina glicosilada es una práctica común o solamente para pacientes con diabetes? no, la hemoglobina, ¿me escuchás, Nico? Sí, sí, sí. Ah, perdón. No, la hemoglobina glicosilada está indicada para pacientes con diabetes. Eh, yo he visto, sí, que actualmente, sobre todo ahora, se agudizó con el tema de la pandemia. El médico, bueno, ve al paciente y trata de un poco pedirle de todo, y a veces se pide hemoglobina glicosilada en pacientes que no tienen diabetes. Pero la verdad que hay que afinar la puntería, y la hemoglobina glicosilada es útil en pacientes con diabetes. Incluso, lo dije un poco en la charla, en nuestro medio y en el país hay cierta dificultad para utilizar la hemoglobina glicosilada como diagnóstico con ese valor de corte de 6,5%.
Perfecto, ahí está aclarado. Y otra pregunta que acá me tomo el atrevimiento de hacer un poquito la introducción y entrar en tema. Dice, en la diabetes 2, ¿cuánto debe medir la glucemia en ayunas en el autocontrol? Bueno, esto es un poco lo que hablamos hoy. Es algo muy personal de acuerdo al objetivo que con su médico de cabecera cada paciente tiene que fijar, y en función de esos objetivos el médico dirá cuál es el control. Pero a grandes rasgos, Javi, ¿qué podemos decir de un valor en ayunas para un paciente con diabetes? Generalmente yo, sinceramente, te puedo hablar de lo que dice la literatura. En un paciente con diabetes, un valor en ayunas por debajo de 140, 130, está bien. Bien, espectacular. Bueno, vamos a ir de esta forma ya dándole un cierre a esta transmisión. Realmente una charla muy linda. Siempre es un gusto poder compartir con gente de nuestra zona. Recuerden que este programa educativo de Aviadi, tanto del año pasado como de este año, al ser de forma virtual, se va nutriendo de profesionales locales como de profesionales de otras partes del país. Hoy nos tocó, como yo digo, siempre nos tocó el talento local, nos tocó a un amigo con el cual hace mucho compartimos esto de las charlas en diabetes, en Aviadi, de forma presencial. Bueno, hoy nos tocó de forma virtual. Javi, espectacular, salió muy lindo. Quiero recordarles a todas las personas que esta charla la van a poder encontrar en la semana en el canal de YouTube, que es Aviadi Diabetes Viedma. Dentro de 15 días nos vemos con una próxima charla. Y realmente, Javi, te dejo que cierres, agradecido. Te agradecemos también desde Aviadi tu acompañamiento continuo, tu asesoramiento continuo y también el hecho de que nos regales un sábado a la mañana de tu tiempo para poder estar haciendo esto que realmente hace muchos años lo venimos haciendo, pero ahora se complicó un poco, pero lo seguimos haciendo. No, por favor, Nico. Tenía algún temor, viste que la charla presencial uno va viendo a la gente y la puede manejar mejor. No sé si fue muy rápido. El laboratorio son muchos números y por ahí resulta medio abrumador, no son números que tengamos que aprender, pero bueno, un poco lo que decías vos, con la charla quería dejar en claro que la gente no se quede con dudas una vez que recibe las indicaciones del laboratorio, porque es importante que vaya en buenas condiciones a realizarse sus exámenes. Y agradecerte a vos, a todo Aviadi, cuando digo Aviadi, no solamente a la comisión directiva, sino a toda la gente que en este caso, bueno, prende la compu para escuchar una charla o antes iba a las charlas presenciales, porque creo que hacen un trabajo espectacular. Aviadi, en lo que a mí respecta, es muy importante en nuestra región y sé que lo es en el país. Hace un trabajo muy silencioso, muy importante, que es educarnos a todos, y cada uno de nosotros que nos educamos un poquito con cada charla, lo más importante que nos permite a nosotros conocer mejor nuestra patología, estar nosotros mejor y poder, en algunos casos, hacer algún cambio de actitud en algún familiar, en algún amigo. Eso es fundamental, fundamental porque tiene que ver con la prevención. Así que agradecerte, Nico, alentarte para seguir adelante, pues sé que tenés un empuje bárbaro, a vos, a todos los chicos y las chicas de la comisión, y sabés que conmigo contás siempre que llega algún WhatsApp, algún llamadito, voy a estar. Te mando un abrazo, Nico, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Javi. De esta forma damos por finalizada esta transmisión. Nos vemos dentro de 15 días. Un abrazo muy grande para todos. Nos seguimos cuidando. Adiós.